yo estoy muy contenta de oír las experiencias que hemos oído hoy, porque están muy alineadas con algo que para nosotras desde ser es fundamental, y es entender qué está pasando en el corazón del que está aprendiendo. ¿Sí? Creo que una de las partes que para nosotros ha sido más importante es saber que nosotros con el semestre de práctica estamos moviéndonos en dos ejes. Un eje, podríamos decir que un eje horizontal, está relacionado con el desempeño que el estudiante en práctica tiene que lograr en su ciclo de trabajo, pero otro, un eje vertical, que nos podría decir que está relacionado con qué es lo que está pasando personalmente con esa persona que está haciendo un semestre de práctica, qué es lo que pasa y cuáles son las situaciones, además de las profesionalizantes, con las que el practicante se está enfrentando. Nosotros, sin saber es decir, desde que la práctica se crea en CESI, se constituye o se define como una experiencia de aprendizaje excepcional. Cuando lo empezamos a decir, realmente no teníamos tanta conciencia de que de con qué nos estábamos comprometiendo. Sin embargo, ha sido un foco que nos ha alumbrado durante todo el tiempo entender qué significa una experiencia educativa excepcional. Okay. ¿Cuál es el propósito de la práctica? Fortalecer en el estudiante aspectos que contribuyan a su desarrollo personal y profesional mediante un acompañamiento personalizado que incluye elementos de autoconocimiento y pensamiento crítico como condiciones determinantes para un buen desempeño. ¿De dónde aparece el autoconocimiento y el pensamiento crítico? En el 2009 hicimos una investigación donde incluimos 30 variables sociodemográficas, personales, académicas, de inteligencia emocional, de pensamiento crítico, de disponibilidad para el aprendizaje, y lo que se encontró, la conclusión de esta investigación, es que tanto el autoconocimiento de las propias emociones como el pensamiento crítico eran las variables que más se relacionaban con el desempeño laboral. Entonces, por eso nos focalizamos en esos dos ejes. Otra particularidad que tiene la práctica es que si bien el estudiante está matriculado en la universidad, debe cumplir con el reglamento de la universidad, su sitio de aprendizaje es la organización donde está desarrollando el semestre de práctica. Y tenemos diversidad de organizaciones del sector público, del sector privado, organizaciones grandes, pequeñas. Hay estudiantes que hacen la práctica en su negocio propio. Ahí tenemos pues la suerte de contar con Ana Lucía como la asesora de esos practicantes. La fila al fondo de este auditorio son las asesoras de carrera, las que están haciendo, las que hacen ese proceso de acompañamiento. Cuando Sandra nos preguntaba, bueno, pero ¿cuáles son las metodologías que ustedes están utilizando? De verdad que para nosotros, paréntesis, este ha sido un ejercicio buenísimo porque nos puso a pensar sobre qué era lo que hacíamos, ¿sí? Entonces encontramos que definitivamente la educación personalizada es uno de los ejes que tenemos dentro del equipo y que hacen posible la práctica. ¿En qué sentido o qué supuestos de la educación personalizada? Para nosotros el tema del respeto por el ritmo individual es muy importante, y el respeto por esa persona que está aprendiendo es importante, ¿sí? Entonces desde allí todas las asesoras entienden que ese estudiante que está allí está teniendo una experiencia de aprendizaje fuerte, porque realmente es una experiencia que los confronta a ellos muchísimo, y que hay diferentes estilos de hacer las cosas, diferentes ritmos de hacer las cosas, diferentes formas de enfrentar la realidad. Otra cosa que también es importante, que quiero que quede clara de pronto para los que no conocen la práctica, es que lo que estamos acompañando es esta primera experiencia de trabajo del estudiante afuera. Tenemos también metodologías de aprendizaje experiencial, especialmente para recoger los aprendizajes que tenemos en los talleres grupales que hacemos con los estudiantes, y definitivamente los elementos que nos ha aportado el coaching también han sido muy importantes, porque efectivamente nos están conectando con ese ser, nos están conectando con esa toma de conciencia de qué es lo que está avanzando conmigo. Tenemos dos supuestos que no son negociables,
¿sí? Y es que creemos en los estudiantes, a nosotros no miramos desempeño académico de un estudiante y sabemos que ese estudiante que entró tiene que terminar su práctica y terminarla satisfactoriamente, ¿sí? Entonces esa es la realidad con la que nos enfrentamos, ese es el estudiante quien queremos acompañar. Y es muy importante también, como la bandera, decir, los acompañamos a conocerse. No les estamos, simplemente los estamos acompañando a través de preguntas. Bueno, ¿cuáles son las actividades que realizamos durante el semestre? Tenemos unas actividades, bueno, además de que el estudiante está afuera, él tiene que venir a la universidad cada 15 días y tiene unos talleres grupales, tiene unas entrevistas individuales, unas entrevistas con los jefes y además deben realizar unos informes escritos. ¿Qué pasa en los talleres grupales? Es el momento donde reunimos a los estudiantes aquí en la universidad, se reúnen entre varias disciplinas y, por ejemplo, el primer taller se llama Toma de Conciencia. Con este taller, básicamente, ¿qué hacemos? Les entregamos un ejercicio que se llama Rueda de la Vida y empezamos a que ellos caigan en cuenta de que si bien ellos están viviendo una experiencia profesionalizante, está medida por unas tensiones que se están moviendo en ellos mismos. Entonces empiezan a entender qué está pasando con mi tiempo libre. Cuando yo estaba en la universidad yo tenía tiempo de ir al gimnasio, de visitar a la novia, de hacer un poco de cosas que para mí eran importantes, pero cuando entro al mundo del trabajo, pues entonces ya como que el foco mío se cambia y empiezan a tomar conciencia que estos dos mundos empiezan a estar en tensión y que frente a esa tensión es que ellos tienen que encontrar recursos dentro de ellos que les permitan entender qué es lo que está pasando. Entonces, preguntas, por ejemplo, que se hacen en los talleres están diseñados con toda la metodología que sugiere la universidad y se hacen ese proceso, ese taller se acompaña con preguntas de este tipo. Cuando ellos hacen ese ejercicio personal de esa rueda de la vida, entonces se lo lleva a que ellos caigan en cuenta de qué están viendo de ellos, ¿sí? A qué los está invitando esa fotografía que están viendo y empiezan a entender qué opciones empiezan a encontrar para responder a ese momento que están viviendo. Y terminamos, la reflexión la llevamos a que ellos se comprometan con unas acciones concretas. Entonces allí que estamos logrando con ese primer taller, que ellos entiendan que esa práctica, ese trabajo que ellos están haciendo allá, también los está afectando personalmente. El segundo taller, para que ustedes entiendan más o menos en clave de testimonios, ¿qué es lo que buscamos con el taller de impacto e influencia? Que ellos aprendan a hacerse visibles en el sitio donde están. Lo que nos pasó con una practicante que está haciendo práctica en Nueva York, en Andean American Association, ella sabía que se iba a encontrar con el presidente de la República. Había un evento donde iba a participar. Y cuando en la audiencia abrieron la sesión para que las personas le hicieran preguntas, ella levantó la mano, no le dieron la palabra. Sin embargo, ella sabía que ella tenía que entregarle su hoja de vida al presidente de la República. ¿Sí? Se las ingenió para entender quiénes eran las personas que estaban con el presidente. Encontró a un periodista y el periodista le dijo, hágase en esta fila que el presidente va a pasar por allá. Ella sabía que en 2 minutos, porque hay una actividad que hacemos que se llama el elevator speech, y es que en un discurso de 2 minutos ellos tienen que saber, tienen que decir quiénes son y qué es lo que están buscando. Entonces esto fue lo que ella le contestó a su asesora, o le contó. Te cuento que me he sentido muy bien con el señor presidente Santos hace 2 semanas, hablé con él y le di mi hoja de vida. Te quiero contar todo cuando hablemos, fue muy emocionante. Esas son algunas de las fotos que mi compañera logró tomar detrás de la vicepresidente. Aquí está ella. Lo interesante es que hoy la hoja de vida de Jimena está en ProExpo Londres, presentada desde la Presidencia de la República. ¿Por qué ProExpo Londres?
porque es que Jimena quiere continuar un estudio de maestría en Londres. Entonces, ella le dijo al presidente eso. Entonces, allí lo que llevamos es a que ellos rompan muros, ¿sí? Y entiendan que con ellos están pasando cosas importantes y que si no pasan cosas importantes, ellos también las pueden generar, ellos las pueden gestionar. Entonces, entre ellos mismos, como estaban compartiendo experiencias entre varias carreras y de varias organizaciones, empiezan permanentemente, nuestro avión, nuestro edificio, es lo que está pasando en la práctica de cada uno de ellos. Que mi jefe es chéverísimo, que mi jefe es un oro, que mi jefe me quiere, que mi jefe no me quiere, los compañeros, todo eso hace parte de la realidad que están viviendo. ¿Qué nos interesa? Que ellos caigan en cuenta de que ellos se tienen que visibilizar dentro de la organización, que se llaman practicantes, pero ellos entenderán cuáles son las estrategias que tienen que desarrollar alineadas con los objetivos que ellos tienen. Hay otro taller que también confieso lo que a nosotras como asesoras nos significó el diseño de ese taller, porque todos esos talleres son diseñados por todas nosotras de tal forma que podamos ir entendiendo cuál es la mejor forma de movilizar a los estudiantes. Cuando empezamos a diseñar ese taller, o cuando caímos en cuenta de cómo estábamos diseñando este taller, nosotras mismas fuimos conscientes de que que lo habíamos diseñado desde una manera muy conceptual, muy racional, y que pues entonces pues si uno arma un taller emocional, de inteligencia emocional desde la razón, pues eso se queda. Y entonces desde allí también empezaba a decir, un momentico, es que el elemento central son las emociones que sienten, que tienen los estudiantes, que viven los estudiantes cuando están en el día a día. Y un caso de un practicante nos moviliza a todas. Entonces yo creo que una cosa interesante de la práctica es que, de acompañar la práctica, es que no solamente estamos acompañando a los estudiantes, sino que nosotras también nos estamos movilizando permanentemente, y movilizando desde cómo estamos haciendo las cosas, desde cómo estamos reaccionando. Y yo diría que hay casos todos los días. Entonces, por ejemplo, del caso de una estudiante que está en la India y está desesperada porque el jefe es una persona súper machista, que no reconoce todos los procesos que ella como estudiante tiene que hacer para cumplir con un trabajo. Es una estudiante de diseño de medios interactivos. Finalmente ella se siente muy poderosa, es decir, muy empoderada ella misma, cuando ese jefe, aún de la India, empieza a hacer diferencias y empieza a reconocerla a ella como mujer y como profesional. En esa cultura es una cosa pues, muy maravilloso. Otros casos, quise traer este caso como para ver cómo es que la práctica nos mueve a todos. Obviamente desde tomar las mejores decisiones, desde tener todos los elementos que nos permitan pensar críticamente, pero también toda la parte emocional. Entonces, por ejemplo, un estudiante que cumpliendo 5 meses de práctica, la práctica es de 6 meses, ¿sí? Él está tranquilo en su trabajo, un muchacho maravilloso, excelente, regio, ¿sí? Lo llaman de otra empresa y le dicen, mira, te estamos haciendo una oferta de trabajo, es una multinacional que le está ofreciendo unas super condiciones. Le dice, pero lo necesitamos para allá. Entonces empiezan pues todos los dilemas. ¿Qué hago? Digo que sí, digo que no. ¿Qué pasa con el compromiso con la empresa? Es una empresa que para la universidad es súper importante. Entonces empezamos a tomar conciencia de qué pasa, es decir, además, independiente de la decisión que se tome, todos los afectos que se empiezan a mover allí. ¿Qué siente la empresa que será abandonada? Nosotros tenemos un compromiso con las empresas, de la práctica es de 6 meses, ¿cómo vale la empresa el que ese estudiante se retire? Generalmente hay una sensación de rabia muy abrumada, como sensación de que, wow, me cambiaron, fui menos importante que otro. ¿Cuáles son las emociones de la asesora que acompaña al estudiante? Entonces me voy con el estudiante, me voy con la empresa, la participación de la mamá, entonces cómo se le van a atravesar a este muchacho en su práctica, las del decano, las del director de carrera, la mía misma. Entonces esto es una caricatura
de lo que permanentemente está pasando durante todo el semestre. Si ustedes le preguntaran ahora a las asesoras de carrera emociones o situaciones así impactantes de este semestre, pues ellas cada una tiene muchísimos elementos, pues muchísimos testimonios que dar. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Que los estudiantes reconozcan que dentro de ellos se mueve una fuerza que existe, que está complementando todos esos conocimientos que ellos tienen, porque a Dios gracias los empleadores nunca hacen referencia a falta de conocimientos en un practicante de ICESI, ¿sí? Siempre lo reconocen. Entonces nosotros sabemos que la parte de conocimientos, sobre eso estamos montados. ¿Qué hacemos? Que ellos caigan en cuenta de eso que está pasando, cómo les está afectando. Que si el jefe es un jefe, algunos de ellos dicen, mira, a veces tengo jefes que me dejan huella, y hay otros jefes que me dejan heridas. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros también tengamos que trabajar con los jefes. Y el tema del manejo de las emociones es cómo las autorregulan y cómo se movilizan, cómo se motivan para alcanzar los resultados. Y además deben reconocer las emociones en los demás para poderse relacionar efectivamente. Después hay otro taller que se llama Compartiendo Experiencias. Este taller es muy interesante porque ellos, para algunos la experiencia está relacionada con elementos profesionalizantes, como por ejemplo el diseño de programas que genera ahorros en la organización, como por ejemplo fortalezas en el ajustes en la parte de un análisis financiero, de un control de compras para América Latina. Puede ser de ese caso las experiencias más exitosas, pero para otro pueden ser experiencias que los estén impactando a ellos personalmente, ¿sí? Entonces, esos casos los definen los estudiantes de acuerdo a lo que para ellos haya sido más impactante. Que es interesante que cuando ellos comparten esa experiencia entre todos los otros compañeros, pues empiezan a entender que hay diferentes realidades y que ese componente de ellos como personas siempre está jugando un papel determinante. La parte del acompañamiento grupal se cierra con un taller donde las asesoras trabajan lo que es planeando el futuro. Básicamente, sabemos que la práctica se termina. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros esperamos que ellos estén contestando? ¿Qué va a pasar con ellos al finalizar la práctica? Si continuó la empresa, montó su propio negocio, si se va a estudiar, si qué competencias tiene que desarrollar para mantenerse activo en el mercado laboral. Son preguntas que para ellos son vitales porque son de momento de vida. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Me quedo? ¿Me voy? Esas son las estrategias, los talleres grupales. En las entrevistas individuales, el acompañante facilita esa transición de la universidad al mundo del trabajo, a través de la cual se logran transformaciones personales efectivas, significativas. Siempre, si bien, el equipo de asesores, yo diría que son más o menos unas 30 personas, y tenemos 12 coaches que nos están nutriendo en el diseño de los talleres, en la forma de acompañar, en la forma de diseñar una entrevista individual. Quiero cerrar esta presentación leyendo un testimonio de un estudiante. Al inicio del semestre, pasemos. Eso es el jefe, informes escritos. Hacemos. Okay. Les asegura que la práctica es una experiencia difícil. Nunca es fácil toparse con defectos propios nunca antes percibidos, con habilidades poco desarrolladas, con personas que tienen un mal día o con circunstancias que estropeen y engrandezcan tu ego del desayuno al almuerzo. Pero si algo estoy segura es que nada me ha hecho más fuerte o más consciente de mí misma que esta experiencia. La vida definitivamente no se queda en el campo personal.
en los amigos, los familiares, la pareja, los hobbies o las actividades de fin de semana. Es necesario llegar algún día a conocerse en ese campo laboral, tan importante para la realización del ser humano y que al fin y al cabo hace parte del mismo la mayor parte de la vida. Si algo puedo decirles es que uno no se conoce completamente hasta que empieza a trabajar, y este autoconocimiento, aunque es duro y trae muchas exigencias, es el que realmente te permite desarrollar todo tu potencial y sentirte bien con quien eres y con lo que haces. ¿Ok? Eso es como nuestra presentación.